Vamos con más ejercicios para practicar. Vamos a continuar con el desarrollo de reglas básicas de derivación y una vez que vimos las reglas elementales, vamos a ver qué pasa cuando generan operaciones, como pueden ser sumas y restas en primer lugar. Y precisamente en este video nos vamos a enfocar a ver cómo resolvemos derivadas cuando se presentan varias sumas o restas al mismo tiempo. La identidad es muy sencilla. Si las denotamos como funciones internas, simplemente debemos encontrar las derivadas de cada una de las operaciones internas. En otras palabras, vamos a entendernos en la práctica. Si tenemos una función de referencia, llamemos una función f de x, que viene representada por la expresión como 3 menos 4x más 8x al cuadrado menos 7x al cubo más 20x a la cuarta, y así podríamos tener muchos más elementos, ¿no? La regla nos dice que dado que están sumándose o restándose y no hay más operaciones involucradas, bastaría con encontrar la derivada de cada uno de los componentes. Y ya sabemos, por ejemplo, que la derivada de 3 es una derivada de una constante, lo cual me quedaría 0. La derivada de menos 4x nos quedaría menos 4. La derivada de 8x al cuadrado nos dejaría 16x. La derivada de menos 7x al cubo nos quedaría menos 21x al cuadrado. Y finalmente la derivada de 20x a la cuarta, 20 por 4, nos daría 80x al cubo. Y ya está, tenemos la derivada, solo que podemos dejar escrita la operación un poco más reducida, ¿no? Que en este caso es omitir el 0, que no tendría mucho sentido, para que quede representada como menos 4 más 16x menos 21x al cuadrado más 80x al cubo. Y con eso tenemos la operación. Bien, primer ejercicio práctico donde hemos enfocado a ver cómo se puede resolver el problema cuando tenemos sumas involucradas, sumas directas involucradas, ¿no? Pero vamos a aprovechar esta misma regla para resolver un problema un poco más complejo, por así llamarlo. Bueno, tenemos esta nueva función. G de t, que es igual a la raíz cuadrada de t, menos 9 dividido para t al cubo, más 5 dividido para la raíz quinta de t a la cuarta, más 9x. Debemos empezar a trabajar con problemas un poco más complejos, pero siempre manteniendo la idea de las reglas que vamos a aplicar. Y podemos darnos cuenta que son 4 términos porque están separados con signos de menos o más. Lo que hemos aprendido es que debemos encontrar la derivada de cada uno de ellos, pero no siempre vamos a derivar directamente. El álgebra va a estar involucrada como en la mayor parte de pasos y debemos dominarla. ¿Por qué? Porque en particular, si nosotros vemos, tengo en este momento un radical, tengo una variable en el denominador y tengo un radical en el denominador y todavía no hemos hablado de cómo resolverlo. Y es que vamos a trabajar con operaciones algebraicas con transformación. Es decir, que antes de derivar, antes de encontrar nuestra derivada, vamos a hacer algunas transformaciones pertinentes. Recordemos que si nosotros tenemos la raíz cuadrada de t, esto equivale a decirlo como t elevado a lo medio y se convierte ya como una potencia fraccionaria. Al mismo tiempo, si nosotros quisiésemos subir este t al cubo al numerador, ¿se puede hacer con propiedades de potencias? Claro que sí, pero esas reglas nos decían que cuando cambia su comportamiento, cambia su ubicación del denominador al numerador, sube, pero cambiando el signo de su potencia, es decir, que sube como t a la menos 3. Haciendo un análisis muy parecido, el primer cambio que haríamos acá abajo con esta operación es convertirla como potencia fraccionaria, lo cual nos quedaría como t a los 4 quintos, pero que al mandarlo al numerador nos quedaría simplemente como el acompañante del 5t elevado, cambiamos el signo de la potencia, como menos 4 quintos. Y la última, que no hay necesidad de hacer nada, se mantiene como 9x. No hemos derivado todavía, únicamente hemos expresado de otra forma. Ahora sí, vamos a manejar las reglas de derivación ya conocidas. Cuando derivamos mi función g con respecto a t, la regla de la potencia me decía que el coeficiente tengo que multiplicar por la potencia, que como no lo vemos, asumimos que es el 1. 1 por 1/2 sigue siendo 1/2 de la variable t elevado a la potencia menos 1. Y 1/2 menos 1 nos dejaría una potencia negativa de 1/2. Siguiente caso, misma regla, menos 9 por menos 3 nos quedaría más 27 t elevado a la potencia menos 1. Menos 3 menos 1 nos deja menos 4.
Siguiente, más por menos menos, nos tocaría multiplicar 5 por 4 quintos, lo cual nos va a quedar simplemente como 4t elevado a la potencia menos 1. Menos 4 quintos menos 1 nos deja una potencia negativa de 9 quintos. Y ojo con el último detalle, ¿no? La derivada de 9x, pequeña trampa que está acá. Recordemos que la variable que hemos denotado es t, y esto es x. Como no es la misma variable, la asimilamos como una constante, y la derivada de una constante es cero. Mucho cuidado con eso. Pues bien, ya tenemos la derivada. Lo único que podemos dejar es escrita la operación, la respuesta de una forma un poco más elegante, ¿no? Regresándolo a que no tenga potencias ni negativas y expresándolas como radicales. En otras palabras, la primera respuesta podría quedar consolidada como 1, 2, raíz de t, raíz cuadrada de t. Eso podría quedar como primer componente. En el siguiente caso parecido, lo podríamos dejar como 27, mandaríamos al denominador para que nos quede como t elevado a la cuarta. Tenemos ya nuestra segunda parte. Y finalmente, en el último escenario, lo dejaríamos como menos 4. Lo cambia el signo de su potencia y lo ponemos en forma de radical. Podría quedar como la raíz quinta de t elevado a la potencia novena, y esto pues nos queda representado de esa forma, ¿no? Y bien, y con eso hemos generado ya la respuesta de una forma reducida y hemos encontrado. Lo importante de recordar este problema es que en varias ocasiones no derivamos directamente, sino que nos toca hacer algunas transformaciones y debemos recordar operaciones tanto de radicales como de potencias negativas y cualquier otra que pueda surgir en el camino. Pero hemos aplicado la regla de la parte algebraica, donde simplemente hemos encontrado la derivada de cada uno de los componentes. Nos vemos en un siguiente video para seguir abordando las reglas básicas de derivación. ¿Cómo encontrar la derivada cuando dos funciones se están multiplicando? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.